Bienvenidos a todos, bitumeros. Hoy hablaremos de Blue Sky Social, la nueva plataforma descentralizada de Jack Dorsey, antiguo CEO de Twitter, y también de que Hodlnaut ha ganado su disputa legal contra Craig Wright. Ha aumentado el comercio con stablecoins en Venezuela y Argentina. Ripple ha obtenido los papeles de la SEC en los que asegura que Ethereum no es una security. Las blockchains de Algorand y Cardano ya están interconectadas mediante un bridge. No olvides dejarnos un like, suscribirte y hacer clic a la campanita para estar informado de toda la actualidad cripto. ¡Empezamos! Blue Sky Social, la plataforma social descentralizada fundada por el antiguo CEO de Twitter, Jack Dorsey, ha logrado que más de 30.000 personas se hayan inscrito en la lista de espera para la beta de la aplicación en las primeras 48 horas desde que se anunció su apertura. Como ya te comentamos en el noticiario del miércoles, Blue Sky es un proyecto de red social descentralizada. Su objetivo es devolver al usuario el control de sus datos personales, permitiendo que los mueva con libertad de una plataforma a otra. El protocolo de Blue Sky es de código abierto y permite que otros desarrolladores creen sus propias plataformas en base a él. Además, permite una interacción e interconectividad con otros protocolos y plataformas. Blue Sky fue anunciada en 2019 como parte de una iniciativa sin ánimo de lucro de Twitter. Durante 3 años, el proyecto permaneció en el más absoluto secreto hasta que en mayo de 2022 Dorsey habló de él por primera vez en Twitter. El entusiasta de Bitcoin, Magnus Granat, ha ganado el caso de difamación presentado por Craig Wright, que no puede demostrar que sea Satoshi Nakamoto. Así concluyó la jueza Helen Engelbrechten el caso de difamación presentado por Craig Wright contra Granat, conocido en sus redes sociales como Hodlnaut. Según la orden emitida por la jueza del Tribunal de Distrito de Noruega, Wright no ha logrado ni desea proporcionar evidencia criptográfica que pueda respaldar sus afirmaciones de ser Satoshi Nakamoto. Debido a esto, el tribunal sentenció que Wright debe aceptar las críticas y el debate que existe en la criptocomunidad sobre si él es quien dice ser. Según CoinDesk, la orden de la jueza también señaló que Granat tenía suficientes fundamentos fácticos para afirmar que Wright había mentido y engañado en un intento de demostrar que él es Satoshi. Wright ha sido uno de los personajes más polémicos de la industria, afirmando ser el verdadero Satoshi creador de Bitcoin, pero sin llegar a proporcionar en ningún momento pruebas convincentes o reales que sustenten sus reiteradas aseveraciones. Esto le ha costado la desconfianza de gran parte de la comunidad cripto y varias de las personalidades más destacadas del mundo cripto como Changpeng Zhao. Uno de estos críticos, Magnus Granat, había llamado a Wright en 2019 un fraude y un estafador desde su cuenta de Twitter, por lo que Wright había presentado una demanda por difamación contra él. No obstante, el reciente fallo del tribunal marca un precedente sobre la imposibilidad de Wright de demostrar que es Satoshi. Un informe reciente de Chainalysis determinó que las monedas estables están disfrutando de una gran penetración en algunas zonas de América Latina, donde su comercio ha crecido más del 30%, lo que indica una gran adopción. El estudio señala que el comercio con monedas estables ha crecido en un 32% con respecto al año pasado, alcanzando los 37.400 millones de dólares en negociación. En el país caribeño, el 34% de las transacciones minoristas se han realizado con stablecoins. En Argentina también ha crecido el uso con monedas estables, especialmente de Tether. En el país andino, el 31% de las transacciones minoristas provienen de la venta de stablecoins en exchanges de criptomonedas. En ambos casos, las stablecoins suponen un refugio contra la inflación extrema. Además, en el caso de Argentina, las monedas estables como USDT permiten evitar los estrictos controles de capital que el gobierno aplica a las cuentas bancarias, que obligan a los ciudadanos con cuentas a negociar los dólares con tasas de entre 140 y 270 pesos por dólar. Tanto en Argentina como en Venezuela, el Tether se ha convertido en una criptomoneda más popular que el propio Bitcoin. Ripple ha dado un paso más hacia la resolución de su larga batalla judicial contra la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos. Los fundadores de XRP han recibido finalmente los llamados papeles Hinman. Los documentos contienen las declaraciones del antiguo director de la SEC, William Hinman, durante un discurso de 2018 en el que explica que Ethereum y Bitcoin están descentralizados y por tanto no pueden estar sujetos a la Ley de Valores de Estados Unidos. Estas declaraciones juegan un papel clave en el juicio de la SEC contra Ripple,
ya que la acusación de la agencia se basa en que Ripple vendió XRP como un valor no registrado. El mes pasado, el juez del distrito encargado del caso anuló los repetidos intentos de la SEC de impedir el acceso de Ripple a estos documentos. Ripple cree que estos documentos revelarán información que ayudarán a esclarecer por qué la SEC ha favorecido a Bitcoin y Ethereum, perjudicando a otras criptos como XRP. Recientemente, Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, lanzó duras críticas contra la SEC por su actitud durante el juicio, señalando que la agencia ha olvidado su función de proteger a los usuarios y a las empresas, tomando un enfoque político que es perjudicial contra el usuario final. Tras recibir los papeles, Garlinghouse ha señalado que cuando la verdad salga a la luz, la vergüenza de su comportamiento, en este caso, dejará a todo el mundo estupefacto. ¿Crees que los papeles Hinman tendrán un efecto positivo en el desenlace del juicio de Ripple contra la SEC? ¿Qué opinas de este tema? Ya sabes, déjanos un mensaje en el cajón de comentarios. Charles Hoskinson, fundador de Cardano, publicó en Twitter que Algorand llegaba a Cardano. Las dos cadenas de bloques se unen mediante Milcomeda, un protocolo de capa 2 que se ha activado en Algorand. Cardano y Algorand son dos blockchains no compatibles con la Ethereum Virtual Machine. Por eso Milcomeda ha sido creada para ofrecer interoperabilidad y compatibilidad con la EVM en este tipo de cadenas de bloques. El A1 Rollup de Milcomeda se ha desplegado en Algorand y al mismo tiempo el protocolo se ha asociado con Blueshift, el principal DEX de Cardano, para ofrecer su modelo DEX a través de los rollups de Milcomeda. Esto significa que Milcomeda ofrece acceso a los desarrolladores de Algorand al modelo DEX de Cardano. La interoperabilidad entre las dos blockchains tiene lugar sobre los rollups de Milcomeda, ya que Algorand y Cardano son incompatibles, pues la primera utiliza una arquitectura de máquina virtual de Algorand o MVA, mientras que la segunda emplea la arquitectura UTXO. De hecho, el principal papel de los protocolos de capa 2 es justamente solucionar estos problemas de compatibilidad e interoperabilidad que surgen entre las blockchain. Y si has llegado hasta el final de este vídeo, te invitamos a suscribirte en este botón para seguir informado de toda la actualidad cripto. Aquí te dejamos un vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Pasad muy buen fin de semana, bitumeros. Volvemos el lunes con más noticias. Bye.